Ministra, con usted hay muchos temas que tratar, entonces arranquemos directamente. ¿Qué va a anunciar hoy Coviandes? Realmente es un anuncio de Coviandes sobre cuál es la opción para construir de nuevo el puente de Chirajara. Y yo no tengo la información específica, ese es el anuncio de ellos. Nosotros hemos venido trabajando con ellos en mirar la alternativa y la solución legal que tenemos que dar para eso, pero el puente se tiene que volver a construir. O sea, el parte de tranquilidad es que el puente se va a hacer. Así es. Ok. También pegado con estos otros temas complicados, ¿cómo va el tema de la Ruta del Sol? Mire, como le mencioné, tanto Ruta del Sol como las demás 4G, obviamente Ruta del Sol 2 tiene un problema puntual legal que tiene que ver con la liquidación del contrato, pero no es exclusivo, digamos, los problemas legales no son exclusivos de Ruta del Sol 2. Creo que en términos de 4G tenemos un grupo de tribunales de arbitramiento y unos problemas en la ejecución de los mismos. Y lo que hemos venido construyendo desde que asumimos el cargo fue que montamos como un cuarto de reactivación económica, un cuarto especial liderado por el viceministro de Infraestructura, con el equipo de la ANI y también teniendo la participación de todos los actores privados, identificando los problemas que existen en los distintos proyectos y identificando también soluciones comunes a problemas comunes. Ese documento está en este momento en revisión por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría para la Conciliación Judicial, y esperamos muy pronto hacer un anuncio y que sea un documento público donde quede claro cuáles van a ser las acciones de descongestión de las 4G y lo que estemos limitados a temas jurídicos o a los fallos de los tribunales de arbitramiento que no podamos de alguna manera conciliar, pues tendremos que esperar a esos fallos. Ministra, usted me dice muy pronto ¿es cuándo? Esperamos la última semana de octubre. Ok. La siguiente pregunta la tiene María Carolina Ramírez, nuestra editora de Asuntos Legales. Ministra, buenos días. Queríamos preguntarle por otra de las obras que llama mucho la atención de la opinión pública y es el túnel de la línea. ¿Cómo encontró esta obra y cuándo por fin va a estar concluida toda la construcción? Mire, lo que encontramos es una obra que sigue su curso, se está ejecutando, pero encontramos que tocó hacer un estudio para revisar las estructuras de muchos de los viaductos y la respuesta del estudio, ese estudio fue contratado por el gobierno anterior y se entregó en el gobierno anterior, es que hay que reforzar varias de los viaductos que hay en la obra. ¿Eso qué significa? Que lo que falta de recursos no eran 250.000 millones de pesos, que era la cifra que teníamos en el empalme, sino 550.000 millones. Es como la conclusión de lo que la necesidad de reforzar varios de esos viaductos. ¿Y qué es lo que se espera en términos de fechas? Pues el túnel como túnel entiendo que más o menos en mayo de 2020 se entregaría, pero acuérdense que no es solo el túnel, sino todas las obras complementarias al túnel, y a lo largo del 2020 es la información que tenemos a la fecha de que sería la entrega del proyecto completo, es decir, hasta finales de 2020. ¿Y eso sería una demora de cuánto más se lograría con este nuevo? No, esto que estoy hablando sería para entregar en el año 2020 de las distintas en distintos momentos del año. El túnel, acuérdense que son los 9 kilómetros, pero las demás, el reforzamiento de los demás viaductos, pues siguiendo en el año. La obra se sigue haciendo, se está ejecutando, estamos obviamente consiguiendo los recursos, tenemos que terminarla, pero la necesidad de reforzar varias de esas obras que ya estaban, debido a algo que identificaron en uno de los viaductos, tocó revisarlos todos y ese es el estudio técnico que existe. Ministra, aquí me piden que hagamos una precisión. ¿Cuántos tribunales de arbitramiento actualmente hay en este tema de infraestructura? 31. 31 tribunales de arbitramiento. Obviamente, de 4G son como 11, ¿sí? Me dicen que vienen 2 más en camino, porque 31 es sumado, túnel de la línea, APP del Río Magdalena, etc. Pero son alrededor de 31 en este momento. La siguiente pregunta la tiene Juan Pablo Vega, periodista de la sección de Economía. Ministra, justamente sobre la APP del Río, me gustaría que nos contara en qué va la revisión de los documentos y qué se ha planteado como alternativa para volver a hacer la contratación. Mire, yo siento que vamos bien porque no hemos parado de trabajar desde que hicimos el anuncio. Como ustedes saben, yo lo que pedí fue que la FDN y la ANI revisaran la estructura. Al revisar la estructura encontraron, digamos, distintos elementos en virtud de los cuales en el sondeo de mercado que se hizo, los financiadores no le iban a prestar el proyecto. Si eso era así, yo podía haber adjudicado la APP y si no tenía cierre financiero, nuevamente caducidad por no cierre financiero y otra navelena. Eso era lo que teníamos que evitar. Desde ese momento empezamos a trabajar. La ANI ha venido trabajando en el fortalecimiento técnico y financiero. Se creó inmediatamente una mesa de trabajo con la academia, se hizo un grupo, ya
un conversatorio en la Universidad del Norte invitando a los distintos expertos que durante muchos años han trabajado en el río, y se vinculó también no solo a la ANLA, sino al von Humboldt. El von Humboldt nos está terminando de hacer la propuesta, nos ha ofrecido que nos hace una línea base del tema social y ambiental, es decir, de todo el mapeo que no existía en el proyecto. Ellos nos dicen que en 2 meses pueden tener esa línea base porque tienen el conocimiento para hacerlo, y desde ese punto de vista, cuando uno mira cómo hemos venido y continuado trabajando y hemos involucrado obviamente no solo la academia, sino a todo el sector privado que opera el río y que tiene una interacción con el río, seguimos con el cronograma que inicialmente dijimos. Nosotros esperamos estar al punto de ya conseguir de alguna manera la aprobación de CONFIS y salir a ofrecer el proyecto entre 6 y 8 meses de una vez asumimos el gobierno. Esa es nuestra meta y no hemos cambiado porque nosotros hemos seguido trabajando. Ministra, y con esto más o menos, ¿para cuándo estaría lista al fin la obra de navegabilidad del río? Recuerden que una vez adjudicado, esto es un proyecto, perdón, este es un proyecto que tiene 3, o sea, que dura varios años, o sea, esto no es en un año. Sí. Luego, el tema de la navegabilidad. El río es navegable hoy, lo que pasa es que hay momentos del año en que es muy difícil, y parte de lo que garantiza el tener la estructura adecuada de las adecuadas obras de encauzamiento, lo que garantiza es una estabilidad en la navegación. Eso es lo que se busca. Lo que se busca precisamente es lograr una navegabilidad durante todo el año manteniendo la estabilidad. Luego, este es un proyecto que igual va a tardar, el proceso de obras son varias unidades funcionales que tardan 2 o 3 años. Okay. Pero de alguna forma, como les dije, el momento de salir a, digamos, ofrecerlo, estamos en el mismo cronograma que dijimos cuando asumimos el gobierno. Y finalmente, ¿cuál va a ser el valor del proyecto? Eso no se lo puedo responder. Okay. El valor que tenía, con la estructura que tenía, eran 2.3 billones de pesos a valor presente neto. 3.6 si fuera nominal. Pero, digamos, esa revisión se está haciendo y entonces yo no me comprometo con esa cifra. ¿Sí? No la tengo. Eso será un resultado técnico, no una cosa de lo que dure la revisión de la estructura. Ok. La siguiente pregunta la tiene Tatiana Arango, nuestra editora de Nuevos Medios. Usted y el viceministro Gutiérrez han dicho en varias ocasiones que las vías 4G están desfinanciadas. ¿Cuánto hace falta? ¿De dónde van a obtener los recursos que faltan? ¿Y qué ha pasado con las vías pues, que ya tuvieron un cierre financiero? Las obras han seguido y los que tienen un cierre financiero han tenido la financiación. Lo que hemos dicho es el gobierno va a honrar sus compromisos y va a cumplir con sus obras. Cuando asumimos el desfinanciamiento, era de 1.9 billones de pesos para los proyectos que ya estaban contratados. Como ustedes saben, ese es un debate alterno a la ley de presupuesto y esa es la discusión que tendremos ahora con el ministro Carraquilla, para quien, tanto para el presidente como para la vicepresidente como para él mismo, estas son unas obras prioritarias, no solo por lo que implican en conectividad y desarrollo del país en el mediano y largo plazo, sino también por el impacto económico que tienen simplemente la ejecución de las obras. Entonces, ese es un escenario donde claramente los recursos se van a conseguir una vez tengamos definido el plan de acción para solucionar los problemas que sean solucionables de los que tienen problemas en su ejecución. Pero ese es el debate que viene, que es ajeno al debate del presupuesto anual, que es el que se está dando en este momento. Ministra, pero hagamos una radiografía de cómo están las 4G y cómo está este tema de los cierres financieros, porque sobre todo a finales del gobierno pasado venían acá los funcionarios y nos decían que esto era una maravilla, que ya este año se estaban reactivando los cierres financieros. Explíquenos cómo está el tema. Mire, hay 12 obras que tienen cierre financiero, hay 5 que tienen crédito puente. Crédito puente simplemente tienen cómo irlo financiando mientras se da el cierre definitivo. Eso significa que esas están andando, porque alguien ha financiado el proceso. Yo no digo ni que era una maravilla ni que no lo era, lo que digo es, estos fueron unos proyectos, creo yo, muy bien conceptualizados. Esto fue, digamos, tomado de otros países que identificaron esa alternativa como fuente de realizar las grandes obras que el flujo de caja anual de un país no da para hacer y que son a muy largo plazo. Y obviamente una cosa es firmar los contratos, tener un muy buen contrato y diseñarlos, y otra cosa es la ejecución de los mismos. En la ejecución de los mismos ha habido muchos problemas y lo único que yo puedo decir es que en términos de resolver esos problemas yo sí encontré inacción, encontré decisiones que llevaban un año sin tomarse y por eso lo que acordamos con el señor presidente fue: vamos a hacer un documento de política pública, llevamos mes y medio, casi 2 meses, haciendo un mapeo de los problemas de los distintos proyectos, de todos los 30,
y un planteo de soluciones jurídicas que sean viables, de manera que a problemas comunes, soluciones comunes. Ese documento está en revisión de la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría para la Conciliación. Ese fue, digamos, yo llevaba una semana en el cargo, fue de las primeras visitas que hice y le dije al procurador, lo vinculo a este proyecto al país. El peor escenario que le podría pasar al país es que se paralicen las obras, tengamos que pagarlas por las demandas y no haya obras, o queden en la mitad y se pierdan. Ese es un escenario en el que todos perdemos. Luego nosotros esperamos tener este documento, está en este momento en revisión de la Procuraduría, y dentro del marco legal tener un plan de acción de gestionar. Una vez tenga este aval, este va a ser un documento público que todo el mundo va a conocer, va a ser lanzado por el presidente y la vicepresidente, y ahí ya simplemente viene la ejecución de ese plan de acción. Cuando me preguntas sobre una obra u otra, precisamente le he comentado que yo no he querido saber en qué está una u otra. Nosotros queremos que haya una cosa muy transparente que diga a problemas comunes, soluciones comunes, y yo no estoy favoreciendo a uno sobre otro, solucionándole un problema más rápido a uno que a otro. Me parece que eso no tiene sentido. El marco de soluciones lo va a dar la urgencia técnica de los proyectos. ¿Sí? Hay unos que dicen urgente, tenemos que hacer, no sé, en este podemos ampliar el plazo. Eso puede pasar, esa puede ser la solución para solucionar algunos de los problemas. Ese tipo de cosas es lo que va a ser público en un documento público, como 4G ha sido un programa de política pública. Entonces, ¿cuál es el balance? El balance es un buen programa, pero tiene retos en la ejecución que no se habían afrontado, y esos retos involucran un marco jurídico y legal que tengo, que además tiene que tener el visto bueno de la Procuraduría, porque de lo contrario es casi que imposible gestionarlos, pero tiene retos que de lo que ha pasado también tenemos que aprender. Tiene retos en cuanto a gestión comunitaria, a gestión social, a gestión de comunicación. Como he planteado, estas obras, para que sean exitosas, tienen que tener apropiación de las comunidades. La gente tiene que sentirse que las obras lo benefician. Y ahí tenemos un reto que además no me lo inventé, lo he enfrentado recién posesionada, es lo que me ha pasado, enfrentar este reto, pero cuando uno mira un estudio que presentó la CAF recientemente en el Congreso, en la Asamblea Anual de Fasecolda, casi que al escoger un caso de éxito, escogió España y dijo, hay otros países donde fracasaron porque no hubo apropiación y no hubo consensos de la comunidad alrededor de las obras. Y creo que ese es uno de nuestros grandes retos, tener una mucha mayor presencia con la comunidad, no solo en términos de comunicación, sino vincularlos a los proyectos. Ministra, digamos, hay 17 proyectos andando de alguna manera. Los otros 13, ¿qué va a pasar con ellos? Eso es lo que dije. El día que saquemos, y espero que sea la última semana de octubre, el documento de política pública, ahí van a saber transparentemente qué va a pasar con unos u otros. Hoy no le puedo dar una respuesta puntual de cada uno. La va a tener y va a ser pública. Donde mi expectativa es que la mayoría los podamos gestionar. También sé que algunos de pronto no. Pero también es mucho mejor afrontar esa realidad pronto y no retrasarla. Retrasarla no hace sino generar sobrecostos para el país y para todos los involucrados. La siguiente pregunta la tiene Alejandra Solano, nuestra editora de ediciones especiales. ¿Cuándo estarán listos los peajes electrónicos? Mire, ahí tenemos un reto regulatorio que involucra evaluar un poco todo el tema tecnológico de los concesionarios y cuál va a ser el mecanismo a través del cual se va a hacer eso. Luego, en este momento estamos revisando el tema y antes de este semestre no va a estar, porque aquí hay un tema tecnológico de interoperabilidad que tienen que poderse leer. La tecnología tiene que permitir que se lean y se crucen todos los peajes, porque la idea es que de alguna forma exista el mecanismo para pasar por todos y son todos distintos concesionarios, y de cómo va a ser la estructura operativa. Estamos en ese proceso de revisión regulatoria y yo creo que antes del otro semestre eso no lo vamos a tener. Eso sí, este semestre no va a ser. Yo espero en el primer semestre del año que viene haber tenido ya como una propuesta de regulación clara sobre el tema. Ministra, la siguiente pregunta la tiene Lilian Mariño, que es nuestra editora de finanzas. En los talleres Construyendo País se ha hablado de la necesidad de las vías terciarias y secundarias. Próximamente se van a entregar algunas de estas nuevas obras o a buscar la licitación de estas nuevas obras, y cuánto se invertirá. Bueno, primero, legalmente las vías terciarias son competencia y secundarias son competencia de las regiones. Eso es lo primero. O sea, eso no son. No obstante eso, entendemos que la conectividad, sobre todo de las vías terciarias, son como los brazos del país. Unir estos a las secundarias y a las grandes troncales de estas grandes obras es fundamental. ¿Qué estamos haciendo? Primero, diseñando un programa con un criterio de priorización que estamos construyendo con el Departamento Nacional de Planeación para tener la posibilidad de sumar recursos de la nación, así sean escasos, con los recursos de los municipios. En el corto plazo que estamos haciendo,
estamos haciendo un tema de priorización de todos los proyectos que las distintas regiones han presentado a los OCATs, porque entendemos que ha habido ahí unos cuellos de botella y parte de lo que tenemos es que queremos que en el OCAT de fin de este mes se saquen la mayor parte de los proyectos posibles, y para eso nos ha tocado en las distintas entidades hacer hasta renovaciones de los equipos que manejan este tipo de temas. Yo recibía permanentemente quejas en lo poco tiempo que llevo de casi que, digamos, las demoras de la aprobación de estos proyectos. Lo que nos hemos puesto como propósito es, primero, hacer una cosa con carácter urgente, porque esos recursos de regalías están ahí y no se han aprobado, pero segundo, pensar en cómo fortalecemos esta estructura para que no sea simplemente un peaje en las entidades, decir lo avalo o no lo avalo, sino como apoyo al fortalecimiento de estos proyectos. Por eso se ha anunciado que lo que se quiere es volver a FONADE, un ente netamente estructurador que ayude a las regiones a tener proyectos estructurados. Para eso, digamos, eso es lo de corto plazo. El corto plazo es cómo desentrabamos muchos recursos que hay, que son de las regiones porque son de regalías, pero que están paralizadas por los vistos buenos de las distintas entidades. Y tenemos como una hackathon a finales de octubre y estamos todos corriendo para lograr destrabar lo que se pueda. Ahora, para lo nuevo, lo que estamos es trabajando en la estructuración de un proyecto que nos permita unir recursos de todos y que tenga como una priorización atendiendo unos criterios de productividad, de cómo conectar el campesino o social, cómo llevar a los niños a las escuelas. O sea, hay todo un criterio. Con un proyecto de Big Data, planeación está haciendo ya, yo creo que vamos a tener muy pronto el resultado del mapeo, porque, digamos, hablan de 140.000 kilómetros de vías terciarias, pero eso está en el texto. Lo que no hay es un inventario actual y georreferenciado. Eso es lo que está haciendo con un equipo de Big Data de planeación nacional. Y tercero, con el INDIAS se ha venido construyendo para dejar estructurada una metodología de proyecto que involucre en algunas zonas del país los batallones de ingenieros, en otras zonas las juntas de acción comunal, es decir, y tomando en cuenta experiencias de 2 departamentos que han tenido éxitos en tecnologías alternativas a la placa huella, mirando esas nuevas tecnologías que tienen que ser, digamos, probadas, que harían más eficiente el uso de los recursos. Nosotros, este trimestre, si tenemos estructurado el proyecto, nos damos por bien servidas, porque viene el reto de conseguir los recursos y viene todo el reto de buscar nuevas fuentes de financiación, de ver si logramos subir el cupo de obras por impuestos. Sabemos que hay muchas empresas privadas que están dispuestas a ayudar. Ese es un reto, pero la idea es estructurar la metodología del proyecto de manera que todos obedezcan al concepto de pliegos tipos, a multiplicidad de oferentes, y que podamos sumar recursos de todos para potencializar los recursos que consigamos. Ministra, en esto que usted nos contaba de la gran aprobación de proyectos a finales de octubre, ¿cuál es la expectativa? La expectativa es, hay una cantidad de proyectos presentados. No me pregunten en este momento, hay 100 y son 20 los que se van a aprobar. Lo que tenemos es corriendo nuestros equipos técnicos para mirar cuáles de esos se pueden viabilizar, porque lo que no queremos es que la plata esté ahí sentada. Y esto viene de mucho tiempo y vienen de proyectos radicados y que no han tenido los vistos buenos. Pero no todos los proyectos son viables. Lo que le hemos dado es a los equipos de las entidades unos criterios de priorización para correr y hacer viable lo que sea viable. Eso, ¿cuándo se va a saber? En ese momento. De aquí a allá tener un diagnóstico, pero todos tenemos la instrucción de correr para lograr viabilizar la mayor parte de los proyectos, porque son recursos que están ahí, que son de las regiones y que venían, digamos, presentando el trámite, y había unas quejas permanentes, por ejemplo, de las secretarías de planeación de las gobernaciones, de que presentaban los proyectos y no se los aprobaban, no se los aprobaban. Casi que se volvió un pimponeo de simplemente lo devuelvo. La instrucción que tenemos es, si se puede fortalecer, ayúdenos a fortalecerlo. La idea, esto se creó, fue como un comité urgente de trabajo, pero la idea es que eso se vuelva una cosa mucho más estructurada a través de la reestructuración de FONADE. Ok. La siguiente pregunta la tiene Carlos Rodríguez, que es nuestro editor de Globo Economía. Ministra, primero una precisión. Cuando nos hablaba de los tribunales de arbitramiento y nos decía que había 32, nos comentó que venían 2 más en camino. ¿Cuáles son esos 2? No sé, sino que me lo han anunciado el equipo de abogados que está liderando este proyecto del documento de 4G, que hay 2 que aparentemente van a presentar pronto. Y lo otro sobre la situación de los aeropuertos. Hay 2 aeropuertos que se quedaron ya pequeños, el Dorado en Bogotá y el Rafael Núñez. ¿Los proyectos de ampliación siguen en pie? Claro que siguen en pie. Acuérdense que son iniciativas privadas presentadas ante la ANI y hay todo, y van, digamos, dentro de los términos normales de aprobación, y son proyectos que clarísimamente sabemos de la necesidad y que se tienen que hacer. Ok. Ministra, la siguiente pregunta la tiene Andrés Venegas, pero esta es la sección de finanzas. ¿Durante este gobierno se desarrollarán las vías férreas? Mire, lo primero que queremos hacer
es poner en funcionamiento el corredor La Dorada-Chiriguaná para tener una alternativa digamos, férrea para carga general que vaya obviamente de La Dorada a Santa Marta. La ANI había venido, este era un proyecto que venía recuperando distintos tramos y hubo pruebas de carga eventual, pero lo que no teníamos era un contrato permanente con, digamos, la Federación de Cafeteros, etcétera, etcétera, que nos permitiera decir, ya se hizo la prueba, se llevó carga, pero lo que se hicieron fue pilotos, no había un tema permanente. Nosotros esperamos a más tardar en febrero estar adjudicando, digamos, la licitación para culminación de obras y operación del corredor, sacar la regulación de operadores, y ya hemos montado empresarios y estamos en esas, reuniéndome con un grupo de empresarios. Logramos que el alcalde de La Dorada otorgara un predio, que es el predio que serviría como bodega para consolidar y desconsolidar la carga, que es ahí en la mitad. Eso ya lo hicimos, ya se lo entregaron a la ANI, precisamente para tener la alternativa de dónde cargar y descargar, y hacer efectivo eso con la infraestructura que tenemos. Una prioridad para nosotros es el multimodalismo, por eso para nosotros la APP del Río Magdalena es fundamental, y también la estructura, el tema de tener unas normas, digamos, que no sean discriminatorias de un medio por otro, sino que promuevan las formas que permitan complementar el transporte carretero, son muy importantes. Pero primero entonces es utilizar la infraestructura que tenemos, que es La Dorada Santa Marta. Pasamos ya a trabajar con FENOCO para mirar cuáles van a ser los cobros de acceso, porque ustedes saben que eso está totalmente restaurado, pero que ellos fueron los que lo hicieron y hay unas tarifas de cobro. Estamos en esa discusión en este momento, pero el objetivo es tener, efectivamente ya tenemos varios interesados y ciertos gremios de productos que nos han dicho podemos poner 2 trenes a la semana. Lo que queremos es que haya mucho más y estamos en esa fase de esos últimos detalles, tanto de la adjudicación para terminar las obras que mejoran, digamos, la transitabilidad, porque ya es transitable. El tema de fondo es cómo logras unas mejoras en eso, y segundo, negociar con FENOCO cuál va a ser el cobro de la tarifa por el acceso. Eso sin perjuicio de que vamos simultáneamente mirando todo el tema regulatorio para que exista una legislación que promueva, digamos, el multimodalismo en Colombia. Ok, y aparte de este corredor a Santa Marta, ¿hay otros corredores que ustedes piensan rehabilitar y retomar? Digamos, tenemos el Ferrocarril del Pacífico. Nosotros no podemos hacer nada en ese momento porque hay unos trámites legales que están. Esto fue decretado el incumplimiento. Ellos tienen 6 meses para, de alguna manera, lo que dicen, solventar o proponer una corrección a ese incumplimiento, si no vendría una caducidad, y hasta que ese proceso legal no esté terminado, nosotros no podemos saber qué vamos a hacer con ese. Pero sí hay la necesidad de fomentar el multimodalismo en unos temas, en la parte férrea, en otros temas, la navegabilidad de los ríos. Yo creo que esa es una de nuestras prioridades de mediano plazo en el gobierno. Ministra, hace un par de años en el Congreso de Infraestructura me acuerdo que el ex vicepresidente presentaba el gran plan de transporte multimodal a 2050. ¿Esa es la hoja de ruta con la que ustedes están siguiendo? Yo creo que la hoja de ruta es el plan maestro de transporte multimodal, y ustedes vieron que hubo uno que eran como fundamentalmente las 4G y el 2 que ya atacaba el tema de los nodos logísticos. Claramente ese es el mapa de planeación de largo plazo del país. Ministra, y también a lo largo de toda esta entrevista usted ha mencionado FONADE, la ANI, también trabajan con Findeter, con un sinnúmero de entidades. ¿Va a haber un revolcón en las instituciones del ministerio? Mire, lo que más que revolcón, yo creo que el ministerio es muy fuerte en sus entidades en el área de infraestructura, que es distinto a que las entidades estuvieran un poco paralizadas por las razones que sea. Ustedes saben que la explicación que da mucha gente es todo lo que pasó desafortunado con Odebrecht, etcétera, tiene paralizada a la gente. Lo que tenemos es que poner a mover las entidades. Yo creo que la parte institucional en el tema de infraestructura está bien, tenemos Invías y tenemos a la ANI, y desde ese punto de vista lo que hay es que trasladar las mejores prácticas de una entidad a la otra, etcétera, y creo que ese es el mensaje que estamos dando al haber traído como vicepresidente ejecutivo de la ANI al anterior director de Invías, que de alguna manera montó todo un modelo de gestión contractual avalado por las entidades de control y que ha sido puesto de ejemplo inclusive por la Contraloría, porque logró implementar el tema de pliegos tipos y de tener, digamos, en promedio 40 oferentes por proyecto en todos los procesos que adelantó. Pues ese es el tipo de prácticas en gestión que queremos trasladar a la ANI, y que las entidades trabajemos como sector aprendiendo de las mejores prácticas de unos y otros. Creo que la parte institucional que es débil en el ministerio, hay que reconocerlo, es la parte de transporte, porque salvo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es una agencia fuerte que recién se creó,
en realidad el ministerio tiene concentrado todas las funciones, formulación de política, regulación, o sea, da miles de permisos. Creo que ahí sí hay un tema que hay que revisar. Hay múltiples diagnósticos hechos, esto implica un reto legislativo y lo que estamos es mirando todos los estudios que hay hecho, porque lo que sí tenemos que tener es un orden y no puede ser la misma entidad la que formule política sin una comisión de regulación. Esperamos este semestre dejar montada la Comisión de Regulación de Transporte e Infraestructura. Se necesita una entidad de regulación independiente, pero el ministerio hoy a través de una oficina pequeña con una persona regula y además emite permisos. Ese sí es el reto en este sector. Nosotros tenemos que hacer una revisión institucional de ese cruce de funciones y ojalá el ministerio que quede siendo un formulador de política y tener, digamos, una comisión de regulación de transporte e infraestructura seria y fuerte con unos profesionales de muy alto nivel que enfrenten el reto de una regulación económica que promueva la competencia en el sector. Ministra, ya saltando el tema de infraestructura, Valery Cifuentes, periodista de la sección de Nuevos Medios, tiene la siguiente pregunta. Ministra, la semana pasada usted anunció que el plazo para el programa de chatarrización iría hasta junio del próximo año. ¿Usted considera que este plazo, más los 400.000 millones de pesos que quedarían para ejecutar este programa, son suficientes para desintegrar los más de 60.000 vehículos de carga que quedan? Miren, el plazo es un plazo que tiene que ver con un compromiso legal que encontramos, que fue un compromiso que dejó el gobierno anterior con el gobierno de Estados Unidos, donde lo facultó para retirarnos las preferencias de los acuerdos comerciales si no vencía el 1.1 en el programa de chatarrización. Hay que diferenciar el 1.1 del programa de renovación, que es distinto. Obviamente el programa de renovación, y es lo que estamos construyendo, es un programa que toma más tiempo. Es lógico, porque además, y ese programa es integral y ese programa va a pasar por tener en la reforma a la reactivación económica o la ley de financiamiento, tiene que haber una exención de IVA para los vehículos de carga que cumplan con la transición ambiental y energética. Ese mensaje se tiene que dar. Tiene que, obviamente, diseñarse unos nuevos procesos del programa. Lo que pasó con el proceso anterior demuestra que es totalmente ineficiente y tener tantos peajes en el proceso es poco transparente y de alguna manera permite la corrupción o la estimula. Hay que tener unos créditos blandos, eso estuvimos hablando con el BID, que Bancoldex tiene que estructurar con el Fondo de Garantías, porque digamos que estos créditos blandos para renovar, digamos, el mensaje además de tener una exención de IVA y tener unos créditos blandos para renovar tu vehículo, pues se da para el pequeño que tiene un camión, de 1 a 3 camiones. El 60% de los, digamos, registrados son dueños de 1 a 3 camiones en promedio, es decir, la mayoría son pequeños, digamos, pequeños dueños de sus camiones. Y el programa involucra, digamos, estamos terminando de mirar los elementos, inclusive recibiendo los insumos y las propuestas de las distintas asociaciones de camioneros y de las compañías transportadoras para que el programa sea lo más completo posible e involucre todos los escenarios, involucre también, como digo, la posibilidad de tener unos créditos blandos a muy largo plazo. Eso no, un programa de esos y la renovación de todos esos vehículos no se va a dar en 6 meses, lo tenemos claro. Lo importante, y para nosotros lo importante, es tener un programa robusto que nos permita irlo ejecutando y que dé la credibilidad y la confiabilidad del sector. Eso es para nosotros lo importante. El tema de los 6 meses no tiene nada que ver con lo que yo crea que pueda demorarse el programa. Tiene que ver con un compromiso legal que el gobierno asumió, que nosotros heredamos y que lo que logramos en la visita a Washington fue ampliarlo. Y yo por lo menos necesitaba ampliar el plazo para tener el tiempo de construir un programa sólido y para generar una confiabilidad de que el programa va y que nosotros queremos de verdad una renovación del parque automotor para disminuir, digamos, la antigüedad del parque de carga en Colombia, incluyente, un programa que tenga en cuenta la realidad social de este sector, que no es exclusivo en Colombia, esto pasa en la mayoría de los países del mundo, hay temas similares con la estructura del sector transportador carretero, y esos problemas implican un reto que necesita una inclusión y un proyecto incluyente. Como les digo, el plazo no es mi opción de plazo, es un tema simplemente legal, donde tenemos que luchar por defender, obviamente tener un proyecto incluyente que incluya la realidad de los camioneros en Colombia, que además ustedes saben que no es solamente este tema, es el tema de que aquí los nodos logísticos pues están conceptualizados, pero en la práctica no existen. Aquí no hay centros de logísticas al lado de los puertos para cargar y descargar. O sea, este es un sector que tiene múltiples factores complejos y que hay que tener en cuenta todos esos factores para el diseño de política pública y la ejecución de la misma.
pero el plazo pues es un plazo que nos dejó el gobierno anterior donde condiciona la terminación del 1-1, fundamentalmente es el tema no es la política como tal de renovación, porque eso es autónomo de cada país, cómo logra dar una salida incluyente y unos créditos a largo plazo blandos para renovar su parque automotor. Eso no tiene nada que ver con los acuerdos comerciales. Lo que cuestionan es el tema de que haya ese 1-1, que no solo puede entrar uno si sale uno, y eso es lo que tiene un compromiso legal internacional que este país tiene que honrar, porque eso fue lo que quedó, porque además se sometió la posibilidad de retirar las preferencias del acuerdo si no se eliminaba, y lo que logramos fue extenderlo hasta el 30 de junio. Ministra, entonces, a partir de junio del próximo año, ¿va a quedar abierto el mercado de camiones? Pues ese es el compromiso que asumimos, y como les digo, aquí lo que está en riesgo es que le retiren las preferencias a las exportaciones de Estados Unidos. Luego nosotros tenemos que construir en este trimestre un proyecto y ya tener un documento COMPES, ojalá a final de año, que incluya todos estos elementos, que además van a estar incluidos, digamos, inclusive buscar fuentes adicionales de recursos. Ellos mismos han propuesto, ellos mismos fuentes para ello. Estamos mirando el tema del seguro total, que sería una forma de ayudarlos, y eso lo tenemos que construir. Digamos, el plazo lo que nos dio fue un espacio de tiempo para construir una cosa seria, incluyente y que sea sostenible en el mediano plazo. Ministra, la siguiente pregunta la tiene Gabriel Forero, editor de Ocio. Ministra, uno de los temas en el sector transporte es que precisamente los sistemas masivos son inviables, entonces, y algunos se mantienen sobre todo porque tienen recursos públicos. Entonces, en vista de esto, pues, ¿cómo se está enfrentando esta crisis? ¿Usted cómo la está liderando? Y en total, ¿hasta cuánto podría ascender de pronto pues, el hueco en estos sistemas? Mire, lo que encontré cuando me presentaron el diagnóstico del sector, y no es lo que encontré, digamos, como el mapeo de lo que hay, es en el mundo los sistemas de transporte estratégico y masivos tienen un componente en su tarifa de subsidio de sus autoridades locales. O sea, las alcaldías, las autoridades locales tienen un componente de subsidio en la tarifa. Desafortunadamente, cuando estos se crearon, se conceptualizaron como autosostenibles. Luego, en el plan de desarrollo del 2014 se cambió la palabra autosostenibles por sostenibles, porque ya reconocieron que esa es una realidad. La realidad es que esto tiene que estar en la agenda política de los alcaldes. Los alcaldes tienen que reconocer que así como hay, no sé, una garantía, un derecho al tema de la educación básica, también hay un derecho a una movilidad digna. Nosotros tenemos que empezar a mirar que los sistemas son fundamentales y consolidarlos son fundamentales para la calidad de vida del ciudadano. Si funcionan bien, la gente va a tener más tiempo para sus hijos y va a llegar más rápido a su trabajo. Y eso pasa por reconocer que tiene que haber un componente de subsidio en la tarifa. ¿Qué podemos hacer nosotros como gobierno nacional? Tratar de incluir en el plan de desarrollo, identificar y apoyar a los alcaldes en identificar fuentes alternativas para financiar eso. Esa es la realidad para que esto funcione. Este no es un tema, y yo creo que ha sido mal visto como un tema de un gran concesionario y un alcalde. De eso no se trata. Si esto no funciona, simplemente lo que la gente va a tener es menor calidad de vida. Y yo creo que tenemos que empezar a conversar sobre eso y a mirar cuál es el beneficio, cómo podemos medir el impacto del beneficio de un sistema que funcione bien versus los que no funcionan bien. Hoy en día hay 2 o 3 donde los alcaldes han sido muy responsables, han creado el fondo de compensación de tarifa. Eso permite garantizar a largo plazo la sostenibilidad del sistema, pero porque ellos lo han decidido hacer. Creo que es importante que la ciudadanía sepa que el beneficio de un sistema que funcione va en beneficio de su calidad de vida, de tener un transporte público eficiente, que tenga menos tiempo, y pedirle a sus autoridades locales, y que sea un tema de debate inclusive en las elecciones, que la gente sepa cuál es la propuesta de valor que va a hacer, para que la gente sepa que su alcalde le puede pedir a su alcalde que eso pase. Y nosotros tenemos obviamente la obligación de honrar los compromisos que hemos venido cumpliendo con ese 70% que financia la nación de la infraestructura, y ayudar en la gestión, tener un modelo de gestión y apoyar al ente gestor y buscar fuentes, permitirles tener fuentes alternativas de recursos, buscar mecanismos que les permitan a ellos tener esas fuentes que permitan subsidiar ese componente de la tarifa. Creo que es un reto importante, es un reto grande. Desafortunadamente, el lenguaje como en la narrativa de ese tema se ve como un gran contrato, y resulta que si eso fracasa, lo que fracasa es la posibilidad de que la gente que no tiene carro llegue más rápido a su trabajo, e inclusive que la que lo tiene. Porque si usted usa un sistema de transporte masivo eficiente, llega más rápido que si usa un carro particular. Ministra, y en ese diagnóstico del sector, ¿cuál era el déficit? ¿A cuánto ascendía el déficit de estos sistemas de transporte? Es que los retos de cada ciudad son distintos.
Entonces, digamos que el tema de infraestructura está financiado, porque realmente el Estado financia si la región pone su 30%. Digamos, el Estado, eso no sale y eso es como muy automático. El reto de cada región es distinto. Hay unos masivos y unos estratégicos. El reto de cada región es distinto, primero, porque en algunos casos, como fue un proyecto de un alcalde anterior, entonces no quieren subir la tarifa, por eso el fondo de compensación de tarifa es tan importante, para garantizar que si llega alguien nuevo que no quiera, ahí existe el mecanismo legal, ¿sí? O, por ejemplo, todo el tema de la ilegalidad alrededor de la última milla, que hace que la gente no tome el sistema, y es como yo he preguntado, es como quién fue primero el huevo o la gallina, o sea, quién le pone el cascabel al gato, porque de alguna forma el que persista en una cantidad de actores ilegales alrededor del sistema que impide que los sistemas tengan los flujos que tocan, ha impedido también el crecimiento de los sistemas. ¿Cómo logramos? Y yo he pedido que me hagan como unos demos de cómo logramos demostrar que si un sistema eficiente, cuánto impacta tus horas de transporte y cómo logramos que la gente se apropie de esa información para que también logremos como una apropiación de los sistemas, donde el Estado cumpla y apoya a las regiones en la identificación de fuentes alternas de recursos, pero donde se acepte que hay un componente de esa tarifa que es un componente subsidiado como pasa en otros sectores. Ministra, ahora que usted menciona la ilegalidad en la última milla, ¿qué ha pasado con el mototaxismo? Me acuerdo que a finales del gobierno pasado se hablaba de pronto de un decreto, de una solución, pero ¿qué ha pasado con esto? Mire, es claro que lo que no puede nunca avalar el ministerio es esto como un mecanismo de transporte público, que es distinto a que sea una vía, una forma de transportarse del que tiene su vehículo particular. ¿Por qué? Simplemente porque es un vehículo mucho más peligroso que los demás. Cuando uno mira las estadísticas de accidentalidad vial, la mitad son motociclistas y el porcentaje de víctimas viales, la mitad son motociclistas. Es una realidad, primero, que tenemos que lograr que la gente utilice sus implementos de seguridad para transportarse en su moto. Pero segundo, que nosotros no podemos homologar y avalar eso como un mecanismo de transporte público. No, las estadísticas lo reiteran, no es solo lo que pasa en el mundo, las estadísticas lo muestran en nuestro mismo reto de accidentalidad vial. Luego, ese es un tema distinto a que nosotros tenemos que lograr que la gente que utilice el moto para su transporte particular utilice los instrumentos de seguridad. Y en eso vamos a lanzar muy pronto un plan nacional de lucha contra la ilegalidad en el transporte en general, pero el tema de la seguridad para la gente que lo usa como su vehículo particular es fundamental. Pero como ayer hablaba en ese reto de los 10 minutos, lo que no podemos hacer como Estado es avalarlo como un mecanismo de transporte público para prestarlo, porque el nivel de inseguridad lo demuestran las cifras. Ministra, la siguiente pregunta la tiene Sebastián Montes, pero esta es la sección de Globo Economía. Por acá, ministra, aunque se emitió la regulación de los servicios de lujo, esta no cobija el servicio que prestan aplicaciones como Uber. Entonces, quiero preguntarle qué va a pasar con este tipo de plataformas. Mire, estamos precisamente esta semana en la primera reunión de un comité intersectorial que hemos creado con el Ministerio de las TICs y el Ministerio de Industria y Comercio para discutir como unas reglas transversales para el concepto de economía colaborativa, que eso no solo pasa aquí, sino pasa en otros temas. Y nosotros, con esas reglas transversales, y ese es el reto, tenemos que empezar a mirar, y como les dije, cuando les dije que el gran reto nuestro, institucional y regulatorio, es en transporte, porque creo que en infraestructura están las instituciones y la regulación, en lo que tenemos un atraso en transporte, creo que hay que hacer una revisión, porque cualquiera que sea la solución regulatoria, pasa por reconocer que tenemos un sector hiperregulado y que cualquier reconocimiento que hagamos de esto no puede ser en desmedro de que uno sea hiperregulado y otro totalmente regulado. Las cargas se van a tener que ir equilibrando y tendremos que regular aquí y subir la regulación acá. Hoy no tengo la respuesta, como ustedes saben, llevamos 2 meses y realmente son muchos temas, pero hoy precisamente esta semana se están reuniendo ese primer grupo de trabajo para mirar cómo tenemos unos criterios transversales, porque el tema de economía colaborativa afecta a muchos sectores, no solamente este sector. Y el nuestro puntual tiene un reto, y es que nosotros lo que sí no puede ser es o todos en la cama o todos en el suelo. Lo que no podemos es permitir un sector totalmente regulado, reconociendo que hay otro totalmente hiperregulado. Vamos a tener que ir equilibrando esas cargas. Ministra, ¿pero eso quiere decir que se van a revisar los cupos de los taxis? Eso lo que quiere decir es que y esta conversación la tuve en mis reuniones que he tenido en las mesas de trabajo con los taxistas, que vamos a hacer una revisión integral del tema. Okay. No me voy a comprometer con un tema, pero lo que es cierto es que nosotros no podemos permitir que alguien sea totalmente regulado versus un sector hiperregulado. Eso no puede pasar. Y
hay que reconocer que tenemos que mirar ambas cosas para mirar cómo equilibramos las cargas. Sin yo enfocarme en un tema puntual, en un aspecto puntual, pero en las mesas de trabajo estamos discutiendo eso y ellos quieren presentar unas propuestas y en eso estamos. Ministra, ya para terminar, ¿ha tenido la oportunidad de mirar el proyecto del Metro de Bogotá? ¿Va a seguir como está? Claro que sí, de hecho estamos a puertas de firmar los convenios para el tema de las 2 troncales. El proyecto es una prioridad para la nación también. Y no solamente se va a honrar, sino que estamos a puertas de firmar los convenios, porque ya el convenio macro del metro se firmó y estamos a puertas de firmar ya casi los 2 convenios para las 2 troncales que fueron los compromisos de la nación.